Mi esposa me dejó en casa cuidando a los niños mientras se fue con su jefe. Escribo esto porque varios amigos me dijeron que publique mi historia aquí. Dicen que poner todo por escrito ayuda a aclarar la cabeza cuando sientes que algo en tu vida se está rompiendo y no sabes exactamente cuándo empezó. Tengo 36 años, 2 hijos pequeños y hasta hace unos meses pensaba que mi matrimonio estaba pasando por una etapa difícil, pero normal. Mi esposa había empezado a viajar mucho por trabajo, su empresa supuestamente estaba creciendo y ella decía que la estaban considerando para un puesto mejor. Yo me quedaba en casa cuidando a los niños, llevándolos a la escuela, cocinando y manteniendo todo funcionando mientras ella estaba fuera. Al principio incluso me sentía orgulloso de poder apoyarla, porque no es fácil mantener un hogar con 2 niños activos y un trabajo remoto al mismo tiempo, pero pensaba que era temporal. Solo unos meses más, me decía ella cada vez que aparecía otro viaje inesperado. El problema es que con el tiempo comenzaron a aparecer detalles raros que no cuadraban. Horarios que cambiaban de repente, reuniones que supuestamente duraban todo el día pero de las que nunca hablaba demasiado, y llamadas que cortaba si yo entraba en la habitación. Cuando preguntaba algo, siempre tenía una respuesta rápida, demasiado rápida. Es confidencial del trabajo, no entenderías, es algo de la empresa, mañana te cuento, estoy agotada. Durante mucho tiempo acepté esas respuestas porque confiaba en ella. Luego una tarde mi hijo mayor dijo algo casual mientras cenábamos: papá, ¿por qué mamá estaba en una piscina en la foto? Yo levanté la mirada. ¿Qué foto? Él se encogió de hombros y dijo que la había visto en el celular de un amigo de la escuela, que la había encontrado en redes. Decía que mamá estaba en un hotel grande, con una piscina enorme detrás. Sonriendo. Esa sonrisa me incomodó más de lo que debería admitir. Cuando intenté buscar la publicación más tarde, no estaba. Desapareció. Durante días intenté ignorarlo, convencerme de que era un error o una foto vieja. Hasta que una noche recibí una llamada de un número desconocido. Contesté esperando spam o alguna equivocación. Pero la voz al otro lado habló rápido, casi susurrando: creo que deberías saber con quién está realmente tu esposa cuando dice que viaja por trabajo. Y colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono un buen rato. Porque en ese momento entendí 2 cosas al mismo tiempo: alguien sabía algo, y probablemente yo era el último en enterarme. Esa noche no dormí bien. No porque creyera inmediatamente lo que dijo la voz, sino porque la duda se quedó dando vueltas en mi cabeza como un mosquito imposible de aplastar. Al día siguiente mi esposa volvió de uno de sus viajes de trabajo. Llegó con una maleta pequeña y ese mismo tono cansado de siempre. La reunión fue horrible, dijo mientras dejaba el bolso en el sofá. 3 horas discutiendo presupuesto. Yo asentí y seguí preparando la cena para los niños, pero esta vez la miré con más atención. La forma en que evitaba mi mirada, cómo dejó su celular boca abajo sobre la mesa, cómo parecía incómoda cuando el tema del trabajo salía demasiado tiempo en la conversación. En otro momento no habría notado nada de eso. Pero ahora cada gesto parecía amplificado. Durante la cena mi hijo pequeño le preguntó: mamá, ¿otra vez irás a la piscina del hotel? El silencio fue inmediato. Ella frunció el ceño. ¿Qué piscina?, preguntó. El niño se encogió de hombros. La que vi en la foto. Mi esposa me miró rápidamente, como esperando ver mi reacción. Yo solo me encogí de hombros también. Ni idea de qué habla, dije. Fue la primera vez que mentí deliberadamente para observar su reacción. Y la reacción fue nerviosa. Se levantó de la mesa demasiado rápido. Los niños ven cosas en internet todo el tiempo, murmuró. Después cambió el tema con una rapidez casi agresiva. Esa misma noche me quedé despierto trabajando en la computadora mientras ella dormía. Bueno, fingía dormir. Porque alrededor de la 1 de la madrugada escuché el sonido leve de su celular vibrando. Pensó que yo estaba concentrado en mi pantalla. Se levantó con cuidado, caminó al pasillo y respondió en voz baja. No escuché todo, pero sí una frase que me dejó helado. Tranquilo, él no sospecha nada. Cuando volvió a la habitación fingí seguir trabajando.
Ella se acostó y en menos de un minuto parecía profundamente dormida. Yo no dije nada. No hice ninguna escena. Pero en ese momento tomé una decisión silenciosa. Antes de enfrentarla, necesitaba saber exactamente con quién estaba hablando, porque esa frase significaba que alguien más también estaba en esto. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado, pero por dentro mi cabeza estaba funcionando como una calculadora vieja intentando resolver demasiadas cuentas al mismo tiempo. Tenía una frase en la mente: él no sospecha nada. Eso implicaba dos cosas claras: primero, había otro hombre; segundo, ese hombre estaba lo suficientemente involucrado como para preocuparse por mí. Mientras preparaba el desayuno, observé a mi esposa revisando su celular una y otra vez. Cuando notó que la miraba, bloqueó la pantalla inmediatamente. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, cosas del trabajo, respondió rápido. Otra vez el trabajo. Después de llevar a los niños a la escuela, regresé a casa y empecé a revisar algo que nunca había revisado antes: las cuentas bancarias. No soy paranoico, pero cuando alguien te llama de madrugada para advertirte algo, empiezas a mirar donde antes no mirabas. Encontré varios cargos de hoteles en ciudades donde supuestamente tenía reuniones. Eso no era raro por sí solo, pero algunos cargos incluían restaurantes caros para 2 personas. También había gastos en lugares turísticos que definitivamente no eran centros de negocios. Lo curioso era que muchos de esos pagos no estaban hechos con la tarjeta corporativa de la empresa, sino con nuestra cuenta personal. Eso ya me molestó más de lo que esperaba admitir. Esa noche ella anunció otro viaje. Tengo que ir a Monterrey 3 días, dijo mientras doblaba ropa en la maleta. Capacitación importante. Yo asentí con tranquilidad. Claro. Pero mientras la veía empacar, recordé la llamada anónima y algo empezó a tomar forma en mi cabeza. Si alguien me había advertido, tal vez no era un enemigo. Tal vez era alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. Así que hice algo que nunca pensé que haría: revisé el historial de llamadas del teléfono de la casa cuando ella salió a comprar algo rápido. Había un número que aparecía repetido varias noches. No estaba guardado con nombre. Solo números. Lo anoté. Luego hice algo que me hizo sentir un poco ridículo: lo busqué en internet. No esperaba encontrar nada. Pero encontré algo. El número estaba registrado a nombre de una empresa. Una empresa donde trabajaba el director regional de la compañía de mi esposa. Su jefe. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Porque de repente la llamada anónima, las reuniones largas, los hoteles caros y la frase "él no sospecha nada" empezaban a apuntar todos al mismo lugar. Y si estaba en lo correcto, el problema ya no era solo una infidelidad, el problema era que mi esposa parecía estar teniendo una aventura con el hombre que controlaba su carrera. Descubrir que el número pertenecía al director regional de la empresa de mi esposa cambió completamente la situación en mi cabeza. Hasta ese momento podía convencerme de que tal vez era una amistad rara o alguna coincidencia absurda, pero ahora todo tenía demasiado sentido. Aún así, me obligué a no sacar conclusiones todavía. Si iba a enfrentar algo así, necesitaba pruebas reales, no solo sospechas. Esa tarde fui a recoger a los niños a la escuela y traté de actuar normal, pero mi mente seguía repasando los datos como si estuviera armando un rompecabezas. Cuando llegamos a casa, mi esposa estaba terminando de preparar su maleta para el supuesto viaje a Monterrey. El vuelo sale mañana temprano, dijo sin mirarme mucho. Voy a estar ocupada casi todo el tiempo. Yo asentí y pregunté algo casual: ¿con quién vas del equipo? Ella dudó apenas un segundo. Con varios, ya sabes, gente del área. Esa pausa mínima me dijo más que la respuesta. Esa noche cenamos tranquilos con los niños, vimos un poco de televisión y todo parecía normal, casi incómodamente normal. Antes de dormir, ella dejó su celular cargando en la mesa del comedor mientras iba a bañarse. No planeaba revisarlo, al menos eso me repetía. Pero el recuerdo de la llamada anónima volvió a aparecer en mi cabeza, así que caminé hasta la mesa. Solo quería confirmar algo simple: si ese número aparecía también en su historial.
Desbloquear el teléfono fue más fácil de lo que esperaba porque seguía usando el mismo código de siempre. En la lista de mensajes había un contacto guardado con una sola letra, R. Abrí la conversación y lo primero que vi fue un mensaje reciente que decía: mañana te recojo en el aeropuerto como siempre. Sentí un nudo en el estómago. Deslicé un poco más hacia arriba y encontré fotos. Fotos de cenas, de hoteles, de habitaciones que definitivamente no eran salas de conferencias. Cerré el teléfono de inmediato cuando escuché el agua de la ducha apagarse. Me alejé de la mesa justo cuando ella salió del baño secándose el cabello. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Y por primera vez en toda esta historia, esa palabra me supo completamente falsa. Porque ahora ya no tenía dudas, pero lo que todavía no entendía era algo mucho más inquietante: si su jefe la recogía como siempre en el aeropuerto, significaba que esto llevaba pasando mucho más tiempo del que yo imaginaba. Dormí apenas unas horas esa noche. No porque siguiera dudando, sino porque ahora sabía demasiado y al mismo tiempo sentía que todavía me faltaban piezas importantes. Miraba el techo mientras pensaba en mis hijos, en la casa, en todo lo que habíamos construido durante años, y en cómo alguien más parecía estar disfrutando de eso mientras yo cargaba con la rutina diaria. A las 5 de la mañana escuché a mi esposa levantarse para ir al aeropuerto. Bajé a la cocina y la encontré sirviéndose café. No tenías que levantarte, dijo con una sonrisa cansada. Quería despedirme, respondí. Nos abrazamos brevemente y por un segundo pensé en decir todo lo que sabía, soltar la verdad ahí mismo. Pero me detuve. Aún no era el momento. La llevé al aeropuerto como siempre hacía cuando tenía viajes importantes. Durante el trayecto habló sobre reuniones, clientes y presentaciones, repitiendo detalles que ahora me parecían completamente ensayados. Cuando llegamos, tomó su maleta y me dio un beso rápido. Nos vemos en 3 días. La vi caminar hacia la entrada del aeropuerto, pero no me fui. Esperé unos 10 minutos dentro del coche observando la puerta principal. No tenía un plan perfecto, solo una intuición que necesitaba comprobar. Y entonces lo vi. Un hombre alto con traje oscuro se acercó a ella justo antes del control de seguridad. No escuché la conversación, pero no hacía falta. Él tomó su maleta con una naturalidad que solo existe cuando dos personas ya se conocen muy bien. Luego ella se inclinó y lo besó. No fue un beso casual. Fue el tipo de beso que no se da por error. Sentí algo entre rabia y alivio extraño. Rabia porque ahora la traición era completamente real. Alivio porque al menos ya no estaba imaginando cosas. Saqué el teléfono y tomé una foto desde el coche, aunque la distancia era mala. No era una prueba perfecta, pero era suficiente para mí. Me quedé unos segundos más observando cómo caminaban juntos hacia la zona de embarque. En ese momento pensé que lo peor ya había pasado, que lo más difícil era aceptar lo que estaba viendo. Pero mientras encendía el coche para irme, mi teléfono vibró otra vez con un número desconocido. El mismo tipo de llamada de la otra noche. Contesté. La misma voz baja habló rápido: ¿ya viste lo que hacen? Hizo una pausa breve. Pero todavía no sabes lo peor. Me quedé en silencio unos segundos después de escuchar esa frase. ¿Lo peor?, pregunté finalmente, tratando de mantener la voz firme. Hubo un pequeño ruido al otro lado de la línea, como si la persona estuviera mirando alrededor antes de hablar otra vez. Tu esposa no es la única que está jugando contigo, dijo la voz. Ese hombre ya ha hecho esto antes. Mi estómago se tensó. ¿Quién eres?, pregunté. La respuesta tardó un momento en llegar. Alguien que aprendió demasiado tarde. Antes de que pudiera decir algo más, la llamada se cortó otra vez. Me quedé mirando el teléfono dentro del coche, estacionado todavía frente al aeropuerto, intentando entender lo que acababa de escuchar. Si esa persona decía la verdad, entonces mi esposa no solo estaba teniendo una aventura, estaba involucrada con alguien que aparentemente tenía experiencia en destruir matrimonios. Conduje a casa lentamente, repasando cada palabra de la llamada. Cuando llegué, la casa estaba silenciosa.
Los niños estaban en la escuela y por primera vez en días tuve espacio para pensar con calma. Abrí la computadora y busqué el nombre del director regional que había encontrado antes en el registro del número. Ricardo Velasco. Aparecieron varios perfiles profesionales, entrevistas, artículos sobre crecimiento empresarial, el típico ejecutivo exitoso. Pero cuando empecé a mirar más profundo encontré algo interesante. En redes antiguas había fotos con otra mujer que ya no aparecía en su perfil actual. Una esposa, aparentemente. Seguí buscando hasta encontrar un registro público de divorcio de hacía 2 años. Eso por sí solo no significaba nada, pero lo curioso era que en un foro local alguien mencionaba rumores sobre relaciones con empleadas dentro de la empresa. Nada confirmado, claro, solo comentarios perdidos entre usuarios anónimos. Cerré la laptop y me froté la cara con ambas manos. En ese momento me di cuenta de algo incómodo. Yo estaba investigando a un tipo que probablemente tenía más poder, más dinero y más influencia que yo. Eso significaba que cualquier error que cometiera podía volverse en mi contra muy rápido. Justo cuando estaba pensando en eso, recibí un mensaje en mi teléfono desde el mismo número desconocido. Era una dirección. Solo eso. Una dirección y un mensaje corto debajo: si quieres entender todo, ve ahí esta noche. Miré la pantalla durante un buen rato. Porque si decidía ir a ese lugar, ya no estaría simplemente sospechando, estaría entrando directamente en algo mucho más grande de lo que esperaba. Pasé gran parte de la tarde mirando esa dirección en el teléfono como si fuera a cambiar por arte de magia. No parecía un lugar peligroso. Cuando la busqué en el mapa resultó ser un pequeño café en el centro de la ciudad, uno de esos lugares tranquilos donde la gente trabaja con laptops o tiene reuniones discretas. Aún así, algo en todo esto me incomodaba. No sabía quién me estaba contactando ni qué quería exactamente de mí. Pero también sabía que esa persona claramente tenía información que yo no tenía. Así que tomé una decisión simple: iría, pero no iba a ir como un idiota confiado. Primero llamé a mi hermana para preguntarle si podía recoger a los niños de la escuela y quedarse con ellos esa noche. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo trabajo, mentí. Después guardé en mi teléfono las fotos que había tomado en el aeropuerto y las capturas de los registros de gastos que había encontrado. No sabía si servirían de algo, pero al menos quería tener respaldo de lo que ya había descubierto. A las 7 de la noche estacioné cerca del café y me quedé dentro del coche unos minutos observando el lugar. Nada parecía fuera de lo normal: parejas hablando, gente tomando café, 2 estudiantes discutiendo algo frente a una computadora. Finalmente entré. El aroma a café tostado llenaba el lugar y por un segundo pensé que todo esto podía ser una enorme pérdida de tiempo. Pedí un café y me senté en una mesa cerca de la ventana, con vista a la puerta. Pasaron unos 10 minutos sin que ocurriera nada. Estaba a punto de levantarme cuando escuché una voz femenina detrás de mí. Pensé que no vendrías. Me giré lentamente. La mujer frente a mí parecía de unos 30 y tantos años, cabello oscuro recogido y una expresión que mezclaba cansancio con algo más, algo parecido al resentimiento. Se sentó frente a mí sin pedir permiso. ¿Fuiste tú quien llamó?, pregunté. Ella asintió. Sí. Hizo una pausa antes de continuar. Mi nombre es Laura. Luego apoyó las manos sobre la mesa y dijo algo que me dejó completamente inmóvil. Tu esposa no es la primera empleada con la que Ricardo hace esto. Sentí la mandíbula tensarse. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Laura me miró directamente a los ojos. Porque hace 3 años, yo era la esposa de Ricardo. Durante unos segundos solo la miré sin saber qué decir. Laura no parecía nerviosa, pero sí cansada, como alguien que ya había tenido esta conversación demasiadas veces en su cabeza antes de finalmente decirla en voz alta. ¿Tu ex esposo?, Ricardo?, pregunté para asegurarme. Ella asintió lentamente y tomó un sorbo de café antes de continuar. Nos divorciamos hace 2 años. Oficialmente fue por diferencias irreconciliables, pero la verdad es más simple y más sucia. Apoyó los codos en la mesa y bajó un poco la voz. Ricardo tiene una costumbre muy específica.
Cuando una empleada empieza a destacar en la empresa, él se acerca. Primero mentoría, luego cenas de trabajo, luego viajes. Sentí un frío incómodo recorriéndome la espalda porque cada palabra encajaba demasiado bien con lo que estaba pasando con mi esposa. ¿Y después?, pregunté. Laura soltó una risa breve, amarga. Después vienen las promesas. Ascensos, oportunidades, proyectos importantes. Algunas lo rechazan y su carrera se estanca misteriosamente. Otras, aceptan. Me quedé en silencio. Ella me observó unos segundos antes de continuar. Cuando descubrí lo que hacía, pensé que era solo una aventura. Pero luego encontré mensajes con varias empleadas diferentes a lo largo de los años. Miró directamente mis manos sobre la mesa. Tu esposa probablemente cree que tiene algo especial con él. Esa frase me molestó más de lo que esperaba. ¿Y por qué me llamaste?, pregunté. Laura suspiró. Porque cuando vi a tu esposa en una foto reciente con él, supe exactamente cómo iba a terminar. Hizo una pausa antes de sacar su teléfono. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. En la pantalla había una foto tomada hace meses. Ricardo en un restaurante elegante, con otra mujer diferente. Esto fue después de tu esposa, dijo. Porque Ricardo no se queda con nadie por mucho tiempo. Sentí algo extraño en ese momento. No era solo rabia. Era la sensación de haber sido parte de un juego donde ni siquiera sabía que estaba participando. Laura se recostó en la silla y cruzó los brazos. No te estoy diciendo esto para vengarme de él, añadió. Bueno, quizá un poco. Luego inclinó la cabeza hacia mí con una mirada seria. Te lo digo porque si crees que esto solo es una aventura, todavía no has visto cómo Ricardo se asegura de que nadie pueda arruinar su reputación. Esa frase hizo que algo en mi cabeza se encendiera inmediatamente. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Laura me sostuvo la mirada unos segundos antes de responder con calma. Quiero decir que tu esposa probablemente no es la única persona que podría perderlo todo cuando esto salga a la luz. Explícate, le dije. Laura respiró hondo antes de hablar otra vez, como si estuviera organizando mentalmente hasta donde quería contar la historia. Ricardo es muy cuidadoso, empezó. No solo seduce a sus empleadas, también se protege. Sacó otra foto en su teléfono, esta vez una captura de pantalla de un correo antiguo. Me mostró el asunto, política de conducta profesional. Después de cada relación, siempre termina igual. Él corta todo de repente y la empresa abre una investigación interna por conducta inapropiada. Pero curiosamente, la que termina renunciando o siendo transferida siempre es la empleada. Fruncí el ceño. ¿Estás diciendo que él se adelanta?, me interrumpió. Guarda mensajes, conversaciones, cualquier cosa que pueda usar para decir que fue ella quien lo buscó primero. Me quedé mirando la mesa unos segundos mientras procesaba eso. Porque si Laura tenía razón, entonces el final de esta historia ya estaba escrito, solo que mi esposa todavía no lo sabía. Entonces mi esposa cree que él la va a ayudar a subir en la empresa, dije lentamente. Laura asintió. Exacto. Luego añadió algo que me hizo sentir un golpe seco en el estómago. Y cuando se aburra de ella, la va a dejar caer. Me froté la cara con una mano. Durante días había imaginado confrontar a mi esposa, exigir respuestas, tal vez incluso enfrentar a Ricardo directamente. Pero ahora entendía que hacerlo así solo terminaría exactamente como él quería. Yo sería el marido furioso. Mi esposa la empleada problemática. Y él, el ejecutivo respetado atrapado en un escándalo ajeno. Laura observó mi silencio unos segundos antes de hablar otra vez. Cuando descubrí lo que hacía, intenté exponerlo, dijo con una pequeña mueca. Pero no tenía pruebas suficientes. Y él tiene abogados muy buenos. Levanté la mirada hacia ella. Entonces, ¿qué esperas que haga?, pregunté. Laura se inclinó ligeramente hacia adelante. No lo enfrentes todavía. Señaló mi teléfono sobre la mesa. Tú tienes algo que yo nunca tuve. ¿Qué cosa?, pregunté. Ella respondió sin dudar. Tiempo.
Me quedé pensando en esa palabra un momento. Tiempo significaba observar, reunir pruebas, entender el juego antes de mover una pieza. Laura tomó su bolso y se levantó de la silla. Ricardo y tu esposa regresan de Monterrey mañana por la noche, dijo. Siempre usan el mismo hotel cuando viajan allí. Luego deslizó una pequeña tarjeta hacia mí sobre la mesa. Era la dirección del hotel. Si realmente quieres saber hasta dónde llega esto, añadió mientras se dirigía a la puerta. Mañana podrías verlo con tus propios ojos. Me quedé sentado con la tarjeta en la mano, mirando la puerta por donde Laura acababa de salir. Porque en ese momento entendí que lo que hiciera mañana podría cambiar completamente mi vida o destruirla aún más. Esa noche casi no hablé con nadie. Después de salir del café regresé a casa y me senté en la sala mirando la tarjeta del hotel que Laura me había dado. No era un lugar cualquiera, era uno de esos hoteles caros del centro donde suelen hospedarse ejecutivos cuando viajan por trabajo. Eso encajaba perfectamente con la imagen que Ricardo quería mantener. Durante un rato pensé en ignorar todo y simplemente enfrentar a mi esposa cuando regresara, pero cuanto más lo pensaba más claro veía el problema. Si Laura tenía razón, Ricardo estaba preparado para eso. Tenía experiencia manejando escándalos, manipulando versiones y protegiéndose legalmente. Yo solo tenía sospechas y un par de fotos borrosas. Así que decidí hacer algo que normalmente no haría, pedir ayuda. Llamé a un viejo amigo mío llamado Andrés que trabaja como fotógrafo para eventos corporativos. No le conté toda la historia, solo lo suficiente para que entendiera que necesitaba a alguien con buen equipo de cámara para observar discretamente un lugar público. Hubo un silencio incómodo al otro lado del teléfono antes de que respondiera. Esto suena a problema serio, hermano. Lo sé, le dije. Por eso te llamo. Al final aceptó ayudarme con una condición, que si las cosas se ponían feas, nos retirábamos. A la mañana siguiente condujimos hasta el hotel varias horas antes de la hora estimada de llegada de los vuelos. Nos sentamos en un café frente a la entrada principal con vista clara al acceso del estacionamiento. Andrés colocó su cámara sobre la mesa como si estuviera revisando fotos antiguas, pero en realidad estaba preparado para capturar cualquier cosa que ocurriera. Pasó casi una hora sin movimiento. Empecé a pensar que quizá había entendido mal la información. Entonces Andrés murmuró algo sin levantar la vista. Creo que ya llegaron. Miré hacia la entrada del hotel. Un coche negro elegante se detuvo frente a la puerta principal. Primero salió Ricardo, vestido con el mismo traje impecable que había visto en las fotos corporativas. Luego caminó hacia el otro lado del coche y abrió la puerta para mi esposa. Ella salió riendo, relajada, como si estuviera regresando de unas vacaciones. Ricardo puso una mano en su espalda mientras caminaban hacia la entrada del hotel. Andrés levantó la cámara y tomó varias fotos rápidas sin llamar la atención. Yo observaba en silencio, sintiendo esa mezcla rara entre rabia y claridad que aparece cuando ya no queda ninguna duda posible. Pensé que solo entrarían al hotel, pero justo antes de cruzar la puerta Ricardo hizo algo que me dejó completamente helado. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Durante un segundo pensé que estaba imaginando cosas. Pero no. Ricardo realmente sostenía una pequeña caja negra en la mano mientras mi esposa lo miraba con sorpresa. Desde nuestra mesa no podíamos escuchar lo que decían, pero su expresión lo decía todo, ojos abiertos, mano cubriendo la boca, esa mezcla de emoción y nervios que la gente tiene cuando cree que algo importante está pasando. Andrés dejó escapar un susurro bajo. ¿Ese tipo está loco o qué? Yo no respondí. Porque en ese momento entendí perfectamente lo que estaba viendo. Ricardo no estaba solo teniendo una aventura con una empleada, estaba creando una ilusión completa para mantenerla atrapada. Lo vi abrir la caja lentamente. Dentro había un anillo. No parecía exactamente de compromiso, pero definitivamente era una joya cara. Mi esposa se llevó ambas manos a la cara mientras él decía algo que no pudimos escuchar. Luego ella lo abrazó. Andrés tomó varias fotos seguidas. Esto ya parece una novela, murmuró. Pero lo que ocurrió después fue lo que realmente cambió mi perspectiva.
Cuando terminaron de abrazarse, Ricardo miró alrededor rápidamente, como verificando quién podía estar observando. Esa pequeña reacción fue suficiente para confirmar algo importante: él sabía exactamente lo que estaba haciendo. No era un gesto espontáneo. Era una escena cuidadosamente controlada. Entraron al hotel juntos mientras Andrés revisaba las fotos en la cámara. Las imágenes están bastante claras, dijo. Si alguien pregunta, esto definitivamente no parece una simple reunión de trabajo. Me incliné hacia atrás en la silla mirando la puerta del hotel por donde acababan de desaparecer. Durante días había imaginado confrontar a mi esposa con pruebas, obligarla a admitir la verdad. Pero ahora, viendo la forma en que Ricardo manejaba todo, comprendí que ese movimiento solo beneficiaría a él. Andrés cerró la cámara y me miró. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó. No respondí inmediatamente. Porque mientras observaba ese hotel, algo en mi cabeza empezó a conectar varias piezas al mismo tiempo: el patrón que Laura había mencionado, la forma en que Ricardo protegía su reputación, y el hecho de que mi esposa claramente creía que estaba en una relación real. Finalmente dije algo que ni siquiera había considerado antes de ese momento. Creo que Ricardo acaba de cometer su primer error. Andrés levantó una ceja. ¿Cuál? Miré hacia la entrada del hotel otra vez antes de responder. Hacer una promesa que probablemente nunca pensó cumplir. Nos quedamos en el café un rato más revisando las fotos que Andrés había tomado. Algunas mostraban claramente a Ricardo abriendo la caja del anillo, otras captaban el momento exacto en que mi esposa lo abrazaba. No era una escena ambigua. Cualquiera que viera esas imágenes entendería inmediatamente que no se trataba de una simple relación profesional. Andrés silbó bajo mientras ampliaba una de las fotos en la pantalla de la cámara. Hermano, si este tipo es un ejecutivo importante, estas imágenes podrían causarle problemas serios. Yo asentí lentamente, pero mi mente ya estaba varios pasos adelante. Porque en ese momento recordé algo que Laura había dicho en el café: Ricardo siempre se protegía antes de que cualquier escándalo pudiera dañarlo. Eso significaba que si algún día todo salía a la luz, él ya tendría una historia preparada para salvarse. Probablemente diría que mi esposa lo había perseguido, que él intentó mantener una relación profesional, cualquier cosa que protegiera su reputación. Pero ahora había un pequeño problema en su plan. Ese anillo. Un gesto tan exagerado cambiaba completamente la narrativa. Andrés guardó la cámara en su mochila. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó. Pensé un momento antes de responder. Primero, nada. Me miró confundido. Nada. Exacto. Le expliqué algo que ni yo mismo había considerado hasta esa tarde: si enfrentaba a mi esposa ahora, solo provocaría una pelea emocional donde probablemente ella defendería a Ricardo. Él todavía estaba en la fase donde parecía el hombre perfecto que la estaba apoyando. Pero si Laura tenía razón, ese ciclo siempre terminaba igual. Ricardo se aburría, cortaba la relación y dejaba que la empresa destruyera la reputación de la empleada. Andrés se cruzó de brazos. ¿Entonces quieres esperar a que eso pase? Sí. Hice una pausa antes de continuar. Pero esta vez, no va a terminar como siempre. Andrés me miró en silencio unos segundos antes de decir algo que me hizo soltar una pequeña risa amarga. Sabes, cuando me llamaste pensé que esto iba a terminar con una pelea en un estacionamiento. Me encogí de hombros. Yo también lo pensé al principio. Miré nuevamente el hotel. Porque ahora que tenía las fotos, el testigo y la información que Laura me había dado, entendía que esta historia todavía no estaba en su punto más peligroso. En realidad, apenas estaba empezando. Y curiosamente, la persona que todavía no sabía nada de eso, era Ricardo. Durante las siguientes semanas actué como si nada hubiera cambiado. Esa fue probablemente la parte más difícil de toda la situación. Ver a mi esposa regresar a casa después de viajes de trabajo, escucharla contar historias sobre reuniones que ahora sabía que eran completamente falsas, y sentarme a cenar con ella mientras fingía que todo estaba bien. Pero mientras ella seguía viviendo dentro de la versión de la realidad que Ricardo había construido, yo estaba observando con más atención que nunca.
Guardé las fotos que Andrés había tomado, anoté fechas de viajes y empecé a prestar atención a cada pequeño detalle. Y justo como Laura había dicho, el patrón comenzó a repetirse. Al principio mi esposa estaba más feliz de lo normal, casi eufórica algunos días. Se arreglaba más para ir al trabajo, revisaba el celular constantemente y en ocasiones sonreía sola mientras leía mensajes. Pero después de un tiempo algo empezó a cambiar. Las sonrisas comenzaron a desaparecer poco a poco. Los viajes de trabajo ya no eran tan frecuentes. Y un día, mientras estábamos cenando con los niños, su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla, y su expresión cambió de inmediato. No fue tristeza exactamente. Fue algo más cercano al desconcierto. ¿Todo bien?, pregunté con cuidado. Ella tardó un segundo en responder. Sí, solo un problema en la oficina. Pero esa noche la escuché llorar en el baño. No dije nada. No pregunté nada. Solo escuché en silencio desde la habitación. Al día siguiente se fue al trabajo más temprano de lo normal. Cuando regresó por la tarde parecía completamente agotada. Se sentó en el sofá sin siquiera quitarse los zapatos. Creo que las cosas en la empresa van a cambiar, dijo finalmente. Yo la miré con calma. ¿Cambiar cómo?, pregunté. Ella dudó unos segundos antes de responder. Ricardo fue transferido a otra región. Bajó la mirada hacia sus manos mientras hablaba. La empresa dice que es una promoción. Sentí una pequeña punzada de ironía en el pecho porque en ese momento comprendí exactamente lo que estaba pasando. El ciclo se estaba cerrando. Ricardo había terminado la relación y ahora se marchaba con una excusa perfecta. Mi esposa seguía mirando al suelo cuando añadió algo más en voz baja. Y, parece que Recursos Humanos quiere hablar conmigo mañana. Esa frase confirmó lo que Laura había advertido desde el principio. Pero mi esposa aún no entendía lo que estaba a punto de suceder. Y mientras la observaba sentada en ese sofá, completamente confundida, supe que el momento que había estado esperando finalmente había llegado. A la mañana siguiente mi esposa salió temprano para reunirse con Recursos Humanos. No dijo mucho antes de irse, pero la tensión en su voz era evidente. Solo quieren aclarar algunas cosas, murmuró mientras tomaba su bolso. Yo asentí con calma y me quedé en casa trabajando, aunque en realidad estaba esperando el momento inevitable. Cerca del mediodía recibí un mensaje suyo que solo decía, necesitamos hablar cuando llegue. No hacía falta leer más para saber que la reunión no había salido bien. Cuando finalmente regresó esa tarde, su cara estaba completamente diferente a la de las semanas anteriores. Parecía cansada, pero también asustada. Dejó el bolso en la mesa y se sentó frente a mí en silencio durante unos segundos antes de hablar. Ricardo dijo que yo lo estaba presionando, soltó finalmente. La miré sin interrumpir. Dice que malinterpreté su amabilidad y que inventé cosas. Su voz se quebró un poco en la última frase. Mostró algunos mensajes, pero están sacados de contexto. Bajó la mirada hacia el suelo. La empresa dice que si esto se vuelve público podría afectar mi posición. En otras palabras, exactamente el escenario que Laura había descrito. Me quedé en silencio unos segundos antes de levantarme de la silla. Caminé hacia el escritorio del otro lado de la habitación y saqué un pequeño sobre donde había guardado varias copias de las fotos que Andrés tomó frente al hotel. Cuando regresé a la mesa, coloqué las imágenes frente a ella una por una. Primero la foto del coche llegando. Luego la del anillo. Finalmente la del abrazo frente a la entrada del hotel. Mi esposa levantó la mirada lentamente, confundida al principio, hasta que reconoció la escena. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué?, murmuró. Estuve allí ese día, dije con calma. Hubo un silencio pesado en la habitación. Finalmente ella volvió a mirar las fotos. Entonces, ¿sabías? Asentí lentamente. Desde hace tiempo. Pasaron varios segundos sin que dijera nada más. Luego finalmente preguntó algo que probablemente llevaba semanas intentando ignorar. ¿Por qué no dijiste nada? Me incliné ligeramente hacia adelante antes de responder. Porque quería ver hasta dónde llegaba la mentira.
Deslicé la última foto hacia ella con cuidado. Y porque ahora, tenemos exactamente lo que Ricardo nunca quiso que existiera. Mi esposa se quedó mirando las fotos durante varios minutos sin decir nada. Al principio parecía confundida, luego avergonzada, y finalmente simplemente cansada. Él dijo que todo iba a ser diferente, murmuró en voz baja. No había enojo en su tono, solo una especie de resignación amarga. Dijo que cuando las cosas se calmaran en la empresa podríamos hacerlo público. No respondí de inmediato. En lugar de eso me senté frente a ella y empujé las fotos nuevamente hacia el centro de la mesa. El problema para Ricardo, dije con calma, es que ahora la historia no depende solo de lo que él diga. Mi esposa levantó la mirada lentamente. Le expliqué todo, las fotos, el testigo que estaba conmigo, incluso la conversación con Laura. Mientras hablaba, su expresión cambiaba poco a poco de vergüenza a algo más cercano al enojo. No contra mí, sino contra la forma en que Ricardo había manipulado toda la situación. Recursos Humanos me dio dos opciones, dijo finalmente. Renunciar discretamente o aceptar una transferencia a otra oficina. Negué con la cabeza. Hay una tercera opción. Deslicé una carpeta que había preparado sobre la mesa. Dentro estaban las fotos impresas, una copia de los gastos de hoteles que había encontrado y un breve resumen de fechas que había estado anotando durante semanas. Si Ricardo quiere decir que tú inventaste todo, continué, entonces tendrá que explicar estas fotos también. Ella abrió la carpeta con cuidado, revisando cada documento en silencio. Cuando terminó, apoyó ambas manos sobre la mesa y respiró profundamente. Esto podría destruir su carrera, dijo. Probablemente, respondí. Hubo un momento largo de silencio antes de que volviera a hablar. Y también puede destruir la mía. Asentí. Eso es posible. Durante unos segundos pensé que dudaría. Pero finalmente cerró la carpeta con decisión. Entonces al menos que la verdad sea la que lo destruya, dijo. Fue la primera vez en semanas que vi una expresión realmente firme en su rostro. Y curiosamente, en ese momento entendí algo que no esperaba al principio de toda esta historia. El verdadero error de Ricardo no había sido engañarme, había sido creer que nadie reuniría las piezas suficientes para mostrar cómo funcionaba realmente su juego.